fuerte ahí. Amén. ¿Estamos contentos? Sí. Bueno, estoy feliz hoy de poder estar con cada uno de ustedes y compartir un poco de la palabra. Quiero poder estar predicando, bueno, no solamente yo, pero que podamos estar compartiendo en los próximos 4 domingos un poco acerca de lo que la Biblia nos habla acerca del trabajo, porque ¿cuántos nos damos cuenta que el lugar donde más pasamos tiempo en la semana es en el trabajo? Y si no conectamos nuestro trabajo con Dios, podríamos decir que la mayor parte de nuestro tiempo de la semana estamos desconectados con Dios, porque nosotros pasamos más horas en el trabajo que en la iglesia, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros podamos aprender a tener una relación con Jesús, a seguir a Jesús y adorar a Jesús en nuestro entorno de trabajo. Así que en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de qué es lo que la palabra nos habla sobre el trabajo, cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo y cómo podamos sobre todo honrar a Dios a través de ello. Amén. Hoy quiero que podamos leer juntos desde el principio de la creación, así que nos vamos a ir a Génesis 1. Vamos a leer 2 pasajes pequeños para poder hoy poner una base de esto que estamos hablando. Así que quiero que me puedas acompañar esta mañana a Génesis 1. Vamos a leer del 26 al 28 y luego nos saltamos un capítulo para leer un pedacito en Génesis 2 también. Génesis 1:26 habla de la creación del hombre y dice aquí: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio, esto es autoridad, señorío y diferentes sinónimos que podemos poner, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Quiero que puedas decir conmigo: yo fui creado para gobernar, para tener autoridad sobre la creación. Creo que cuando lo escuchamos hoy en día nos puede sonar como un poco hasta ofensivo, ¿verdad? Porque tenemos la imagen de que gobernar sobre la creación es como explotar la creación, pero realmente no. O sea, cuando Dios gobierna, hay un gobierno justo que hace todo lo que Él toca productivo, que lo hace mejor, y eso es a lo que Dios nos está llamando y para lo que nos creó a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, pero nos saltamos un pedacito más. Génesis 2:15, que este va a ser el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis 2 del 15 al 19. Dice: y Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces dice: Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo, todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Amén. Quiero que podamos orar hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos hable y nos guíe en este tiempo. Así que cierra tus ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú estás en este lugar, Dios. Y hoy te pedimos, Padre, que mientras escuchamos tu palabra, tú puedas directamente hablar a nuestro corazón, tú puedas directamente hablar lo más profundo de nuestro ser, Señor Jesús. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí. Mi oración es que podamos, Padre, aprender a honrarte, no solo en una reunión como esta, sino a honrarte en nuestras casas, a honrarte en nuestro trabajo, Padre, y en todo lugar y en todo momento que estemos, todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos que tú nos hables. Y sobre todo yo te pido, Espíritu Santo, que tú despiertes en nosotros el diseño original de autoridad, Padre, de poder, de dominio, para el cual tú nos creaste para traer tu reino aquí a esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén.
quiero empezar el día de hoy con un video rápido para introducir este mensaje. Así que quiero que puedas poner un momento atención a las pantallas. Llevo toda la mañana en la cabina. Podríamos ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales al espacio. No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé, algo. No se cansaban en absoluto. No, no estoy así, no. No, no se puede. Pero Así que hablaremos la semana que viene y veremos. si no puedes doblar así la pajita, el episodio es bastante malo. Robot, aquí. ¡Túnel! ¡Estoy en un túnel! ¡No oigo nada! Ahora sí, deberías venir. Vaya Latch, todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. ¡Hey, Medibot! Coge este vaso. ¡Hey, coge el vaso! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! ¡Hola! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? John. No. John. Adiós, Wally. A de Axiom, vuestro hogar, dulce hogar. B de By and Large, vuestro mejor amigo. Hora de comer algo. En un vaso. Siéntase bella. Es asombroso qué guapa estás. Yo lo sé, cariño, lo sé. Hombres. Comprador de la Axiom. Pruebe el azul. Es el nuevo rojo. Me encanta. ¿Salir con alguien? No me tires de la lengua. Todas las citas holográficas que he tenido han sido un desastre. Ojalá conociera a alguien. Alguien que no fuera tan superficial, ¿entiendes? ¿O es que ya no quedan hombres como los de antes? Te lo digo yo porque ya he pasado por... ¿Qué es eso? ¿Eh? Mary. Oh, claro. Perdona, adelante. Sombra. No sabía que tuviéramos piscina. Qué peliculón ese va. Rápido, si no se entiende por qué puse este video. Realmente esta película o este pedazo de la película nos muestra una idea como de un futuro en el que el humano utópico ideal del futuro es un humano que no trabaja, los robots le limpian, ¿verdad? No hay necesidad de trabajar, ya todo está resuelto, se alimenta por el popote, no tiene que hacer ejercicio, todo el día pasa en la pantalla, viendo, emocionándose, pintándose el cabello, ¿verdad? Y todo esto. Y a veces pareciera que en lo más profundo de nuestro corazón, este sería nuestro futuro ideal. ¿Quién dice en su corazón realmente, uy, cómo quisiera el día que ya no tenga que trabajar? La casa siempre amanezca limpia sin que yo tenga que hacer nada. Solamente me pueda dedicar a ver TikTok, lo que yo quiera, ver películas, descansar. Eso es lo que yo quiero. ¿Quién quiere eso? Ahora, realmente muchas veces tenemos en el fondo de nuestro corazón un profundo deseo de no trabajar. Pero quiero que podamos desde el principio hoy entender algo muy importante. Dios nos diseñó para trabajar. Qué buena noticia es esa, ¿verdad? Dile que está junto a ti, sacúdelo y dile, Dios te diseñó para trabajar.
Y algo que sí pinta esta película también es que cuando tú dejas de trabajar, dejas de ser verdaderamente humano. O sea, pierdes tu humanidad cuando dejas de trabajar. Nuestra humanidad, nuestro ser está sumamente relacionado con el trabajo. Amén. Ahora, yo sé que hoy probablemente muchos no quisiéramos trabajar después, porque un gran problema que tenemos el día de hoy es que normalmente las condiciones de trabajo no son tan bonitas. Es decir, el hombre no disfruta su trabajo. De hecho, en algunas investigaciones que se hacen, se calcula que solamente el 36% de las personas están conformes con el trabajo que tienen. Todos los demás, la gran mayoría, sienten que no les pagan bien, son injustos, no hay buena cultura laboral, es un estrés trabajar y todo. Entonces realmente hemos perdido el gusto por trabajar porque las condiciones en las cuales muchas veces trabajamos no son las mejores. Pero quiero recordarte hoy que tú fuiste creado para trabajar. Ahora, otro problema muy grande también es que hoy en día separamos nuestro trabajo de nuestra relación con Dios o nuestra vida como seguidores de Jesús. Y eso es algo tan constante que a veces puede entrar en nuestro pensamiento cristiano. Yo me acordaba que cuando yo era más joven, yo tenía mucha pasión por servir al Señor. Y una de mis preguntas constantes era: Señor, ¿cuándo tengo que dejar? Cuando estaba adolescente decía: ¿cuándo voy a dejar de estudiar para servirte a ti? Y cuando ya estaba más grande decía: Señor, ¿cuándo puedo salirme de trabajar para poderte servir a tiempo completo para ti? Y eso es como una pregunta que a veces tenemos, porque muchas veces separamos el trabajo con nuestra relación con Dios. Entonces adoramos a Dios un domingo y el lunes trabajamos y no entendemos que nunca debería haber una discontinuidad de nuestra adoración, sino que, de alguna forma adoramos aquí, pero nuestro trabajo y todo lo que hacemos en la semana debería seguir conectado con el Señor. ¿Estás conmigo? O sea, a veces como cristianos separamos tanto, vemos el trabajo como algo meramente carnal, humano, fuera de lo espiritual que es el Señor, e incluso podríamos llegar a extremos que nos lleven a alejarnos del trabajo por una supuesta vida espiritual. Yo recuerdo un amigo que la verdad era medio flojo. No medio, la verdad sí era bastante flojo. No le gustaba trabajar. ¿Se acuerda que está junto a ti? No tiene que ver contigo esto. Pero era alguien que no le gustaba trabajar. Y un día se metió en un rollo ahí que decía, es que el Señor, o sea, porque llevaba meses sin buscar trabajo y solamente se paraba todos los días, desayunaba, o sea, ya estaba grande. Él me llevaba en ese tiempo como 10 años de edad, pero era un amigo que yo tenía. Y decía: voy a sacar mi Biblia, voy a dedicar todo el día a estar leyendo la Biblia, a orar. Y le preguntas: pero ¿por qué no buscas un trabajo? Y decía: es que el Señor me tiene en un aposento en este tiempo. Quiere que yo lo esté buscando su presencia y todo. Y se espiritualizaba algo que realmente era un problema, que era que no le gustaba trabajar. Yo quiero decirte algo muy importante el día de hoy. Tú fuiste creado para, diga que está junto, tú fuiste creado para trabajar. Ahora, es más, yo quiero decirte algo más allá. Realmente mi deseo es que los cristianos seamos reconocidos por ser los más trabajadores de todos. O sea, qué triste que digan: uy, los cristianos son reflojos, ¿verdad? Ponen de pretexto que van a la comunidad para no trabajar, ponen de pretexto que van, o sea, no es así. Nosotros deberíamos ser aquellos que mostremos más frutos de trabajo, de esfuerzo, de creatividad, de excelencia, porque estamos representando a Dios con lo que hacemos. O sea, Dios quiere poder regresarnos a un modelo bíblico de trabajo en el cual recuperemos ese diseño para el cual Dios nos dio. Amén. O sea, Dios quiere que podamos trabajar, pero como te decía, el problema muchas veces de por qué tenemos como una enemistad con el trabajo es porque el trabajo ha perdido ese diseño de Dios, que cuando es restaurado
en lugar de sufrir en el trabajo, disfrutamos, encontramos identidad y nos desarrollamos en el trabajo que Dios nos da. Entonces, hoy lo que quiero poder explorar, hablar en esta mañana, es poder regresar a ese diseño original de Dios sobre el trabajo, desarrollando 3 palabras que tienen mucho que ver. Y esas 3 palabras son cultivo, culto y cultura. Di conmigo esto: cultivo, culto y cultura. 3 palabras. Si te das cuenta, las 3 palabras tienen una misma raíz, ¿verdad? Es una raíz cool, que es bueno, ¿verdad? Es cultivo, culto y cultura. Y para eso quiero que podamos entonces explorar cada una de ellas para poder regresar al diseño original que Dios tiene para el trabajo. Amén. ¿Alguien quiere aprender sobre trabajar? Bueno. Número 1, el cultivo. Y con esta palabra yo quiero decirte lo que hemos estado repitiendo, es que fuimos creados para trabajar. Volvamos a Génesis 2:15 y leamos lo que dice este pasaje. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mira, este pasaje es muy importante porque quiero que entiendas algo. Está hablando del momento de la creación. Dios crea al hombre y lo primero que hace es lo agarra y lo pone en el jardín del Edén, pero lo pone para trabajar. Es decir, mira, a veces podríamos pensar como que Dios creó al hombre y lo puso ahí y le dijo: ahora, Adán, levanta tus manos y empieza a levantar una adoración 24 horas para mí. Pero no fue lo que el Señor dijo. O sea, Él agarró a Adán y le dice: Adán, te creé, a ver, embárrate las manos de lodo porque vas a empezar a cultivar la tierra, trabajar, Mira, yo de verdad, cómo odiaba que de niño mi papá siempre, todas las semanas, me ponía a arrancar las hierbas malas que crecían en el patio de la casa, que era un patiote aparte, ¿va? Entonces me ponían y yo tenía que andar ahí arrancando las hierbas. Luego con la podadora, ¿va? Y si me portaba mal me pegaban con el machete para que aprendiera que tenía que trabajar ahí. Yo creo que por eso odio el campo desde ese entonces. Porque, o sea, ese fue mi trauma, que tenía que meterme al sol a arrancar hierbas y no es lo mío eso. Yo estoy feliz con cemento, eso es lo que a mí me gusta. Pero todo lo verde. Pero bueno, lo que quiero decir es que Dios, cuando crea al hombre, su primera asignación no fue levanta tus manos, ora todo el día, fue trabaja. Ponte a trabajar. Esa fue la primera asignación. E incluso si tú crees que en la eternidad a lo que te vas a dedicar es a cantar alabanzas al Señor, estás muy equivocado, porque la Biblia dice que lo que vamos a hacer en la eternidad es trabajar. Algunos dicen: uy, mejor me voy al infierno porque eso de andar trabajando por la eternidad no va conmigo. Pero Dios quiere que trabajes, porque cuando dejas de trabajar pierdes realmente el diseño de Dios para tu vida. Pierdes tu humanidad. Dios está en contra de los que no trabajan. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, dice Pablo y dice: hey, el que no trabaja, que no coma. No se trata de estar ahí, Señor, provee. No, trabaja y Dios te va a proveer. Entonces Dios crea al hombre para trabajar. A veces hay una idea equivocada de que el trabajo fue la maldición del hombre. No es así. La Biblia sí describe más adelante que cuando el hombre desobedece a Dios y el pecado entra, Dios habla una maldición y dice: trabajarás con el sudor de tu frente. Es decir, la maldición no es trabajar. La maldición es que a causa del pecado, el trabajo, en lugar de volverse algo que se disfruta, se volvió algo que cansa, que estresa, que cuesta, que lastima a causa del pecado. Porque ¿cuántos están de acuerdo que el pecado en nuestro entorno laboral, los chismes, el pleito, el abuso y la injusticia es lo que hace que el trabajo pierda lo bonito que debería ser trabajar? Porque la maldición del pecado hace que el trabajo se vuelva algo que no se disfruta. Pero desde antes que el hombre pecara, lo primero que Dios lo puso fue a trabajar. ¿Por qué trabajamos? Trabajamos porque así reflejamos a Dios. Dios es un Dios trabajador.
Dios es un Dios que hace cosas, que tiene planes, que tiene diseños, que desarrolla, y cuando trabajamos estamos reflejando a Dios. Pero hay algo muy interesante que tiene que ver con este primer trabajo que Dios le da al hombre, que fue la agricultura. O sea, de acuerdo a la narrativa bíblica, el primer trabajo que el hombre recibe fue ser agricultor, ¿verdad? ¿Cuántos aquí agricultores hay? Tú eres agricultora, ¿verdad? Levanta la mano ahí con... A ver, ¿cuántos agricultores hay aquí? Mira, aquí veo varios, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante que tiene que ver con este trabajo de la agricultura, que incluso cuando tú estudias como un poco la historia de las civilizaciones, algo cambia cuando una civilización deja de ser, por ejemplo, cacería, recolección de lo que crece por sí solo y empieza a cultivar. Que es que el cultivo te hace ser consciente de que tu trabajo te permite cambiar las condiciones de tu realidad. Es decir, cuando el humano se dedicaba solo a cazar, su alimentación, su futuro dependía de algo externo, que hubieran animales ahí y todo, ¿verdad? Si solo recogía lo que caía del cielo, igual, o sea, él no podía controlar nada. Él estaba a la expectativa de que ojalá y encontremos un animal, ojalá y caiga un pez en esta pesca. Pero la agricultura trae un cambio mental de que el hombre puede entender, ok, si yo trabajo, si yo siembro, si yo cuido este campo, si lo limpio y todo, mi trabajo me permite cambiar mi realidad y tener una expectativa de cómo va a ser mi futuro. ¿No que si me explico con eso? O sea, aquellos que por lo menos han sembrado algo pequeño en su vida saben que si no lo cuidan, si no trabajan, se les va a morir. Pero si trabajan, eso va a fructificar. Entonces el hombre, al entrar en este cultivo, este trabajo que Dios les da, Dios les está mostrando: con tu trabajo tienes la capacidad de cambiar tu realidad. En otras palabras, Dios nos dio la capacidad de transformar nuestro entorno a través del trabajo. Si tú trabajas, puedes cambiar tu realidad. ¿Estás conmigo? ¿No te gusta mucho cómo está tu realidad hoy? Si trabajas duro, si trabajas bien, algo va a cambiar en tu realidad. Dios te dio un don y un regalo que se llama trabajar. Y si trabajas, algo va a cambiar en tu realidad. Amén. Mira, hay algo bien interesante. Yo leí esta semana a un experto cristiano en todo el tratamiento de pobreza, desarrollo transformacional, y él mostraba cómo históricamente desde el año 0, escúchame, desde el año 0 hasta el año 1800, la economía mundial no tuvo nada de crecimiento, o sea, fue plano. Lo mismo que había de riqueza en el año 0 era prácticamente lo mismo que había de riqueza en el año 1700. La expectativa de vida estaba igual, o sea, la gente tenía una expectativa de vida de máximo 40 años. La probabilidad de que un hijo naciera y no muriera era como del 30%, 40%. No había expectativa de vida, de salud ni nada. Pero justo en el año 1800, cuando entra la revolución industrial y entran como todos estos procesos en los que el hombre se da cuenta de que si trabaja bien puede cambiar su realidad, empieza ¡pum!, un despegue en la riqueza y en la economía mundial que en 1800 años no se había visto. Este autor, Brian Myers, escribe y dice que la característica o el cambio más fundamental que sucedió en ese tiempo fue que los seres humanos entendieron su mundo y su capacidad de cambiarlo a través del trabajo. Mira, el trabajo ha cambiado el mundo. Se han desarrollado las medicinas, la ciencia, la tecnología, que ha permitido que la expectativa de vida crezca, que las condiciones de salud sean mejores, que podamos hoy tener aún mayor comodidad de la que los reyes de hace muchos años tuvieron. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dicho: vamos a trabajar bien y vamos a hacer cosas que transformen nuestro entorno. ¿Y cuántos saben que Dios tiene un plan para transformar las naciones? O sea, y si no trabajamos, no vamos a ser parte de eso. Dios quiere que tu trabajo sea parte de ese plan que Él tiene para traer su reino aquí a la tierra. ¿Cómo vamos a ver su reino si no estamos trabajando para que esa cultura de Dios se expanda y se manifieste en todo? O sea, Dios te creó
para trabajar, porque con tu trabajo empiezas a transformar la realidad que está a tu alrededor para manifestar más del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que tienes un llamado para trabajar. Número dos, dijimos cultivo, fuimos creados para trabajar. Número 2, culto. Dile al que está junto a ti, fuiste creado para adorar. Quiero que vamos a leer este pasaje en el verso 15. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Hay dos acciones. Dice, lo cultivara y lo cuidara. Ahora, el trabajo que Dios le da al hombre era cultivar y cuidar el Edén. El Edén representaba ese orden perfecto de Dios. El Edén representaba ese equilibrio perfecto de Dios con toda la creación, con todo lo creado. Y el hombre tenía que cultivarlo, es decir, cuidarlo, expanderlo, mantenerlo en su orden original y cuidarlo de todo lo que quisiera destruir ese orden de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos más a fondo las palabras originales que se traducen como cultivar y cuidar, entendemos que esta asignación de Dios va mucho más allá, va mucho más profundo de solamente trabajar la tierra. Esta primera instrucción que Dios le da al hombre, que le dice, te creé para cuidar, la palabra cultivar, la palabra que se traduce como cultivar, viene del hebreo abad, y quiero que veas lo que significa. Esta palabra cultivar significa trabajar, pero también significa servir, significa también adorar. O sea, cuando se habla de adoración a Dios, es la misma palabra abad, significa también honrar y ministrar. Me encanta el lenguaje hebreo, como en una palabra a veces va como pum, como tantas cosas que están inmersas. Porque cuando el hombre recibe la instrucción de Dios, quiero que cultives el huerto, quiero que trabajes, al mismo tiempo él estaba escuchando, quiero que adores. O en otras palabras, su adoración, su servicio a Dios, su honra a Dios, estaba inmersa en esa asignación de trabajar. Mientras el hombre trabajara, él estaba adorando a Dios, y si dejaba de trabajar, dejaba de adorar y de honrar a Dios. ¿Estás conmigo? Ahora, de hecho hay algo bien interesante que si tú estudias también un poco el desarrollo de las civilizaciones, te vas a dar cuenta que casi todas las civilizaciones relacionaron mucho el cultivo, su agricultura, con su culto. Porque si recuerdas un poco, la mayoría de los dioses e ídolos a los cuales las personas comenzaban a adorar, todas estaban relacionadas con la agricultura. Estaba el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios del aguacate, el dios del maíz, o sea, habían como todos estos dioses que estaban relacionados con su trabajo y con su agricultura. Porque desde el principio este cultivo está relacionado con el culto, con nuestra adoración a Dios. Hay algo que Dios puso en el corazón de los hombres, que entendemos que nuestro trabajo está totalmente relacionado con nuestro servicio, adoración y honra a Dios. Y por eso lo que te quiero decir hoy es que la forma en la que hacemos nuestro trabajo debe ser la principal forma en la que adoramos a Dios. Esa debe ser la principal forma en la que adoras a Dios. Amén. Tú puedes estar aquí cantando, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, menos ponerme a trabajar, Señor. Y si tú estás cantando con tu corazón, pero no estás dispuesto a trabajar, nada de eso es adoración. O sea, no puedes adorar el domingo con tus cantos y el lunes decir, ay, qué flojera trabajar. Eso no es adoración. Porque tu trabajo es la principal. Y si quieres no digas principal, pero sí fue la primera forma en la que Dios asignó cómo el hombre lo iba a adorar y a honrar y glorificar. La forma en la que tú trabajas es cómo estás adorando a Dios. Amén. Entonces Dios pone al hombre y le dice, quiero que en este huerto trabajes cultivando, y la otra palabra que es y cuidando el huerto. Esta palabra que en español traducimos como cuidar es una palabra hebrea que es shamar,
que significa poner una cerca alrededor. Es decir, tiene que ver con algo de protección. Poner una cerca alrededor, que creo que en la agricultura lo podemos imaginar como esa cerca que se pone para proteger el huerto. Es una palabra que también significa proteger, guardar, atesorar, pero también es bien interesante que esta palabra es la misma que se usa en el Antiguo Testamento cuando se habla de intercesión, de oración y cuando se habla de estar vigilante para no caer en tentación. O sea, al mismo tiempo que Dios daba esta asignación, quiero que cuides el huerto, Él estaba recibiendo en esa palabra una instrucción de mantenerse vigilante, de no caer en tentación, mantenerse atento, velando, porque en medio de su trabajo había una gran tentación. Vamos a leer el siguiente versículo, verso 16. Dice, Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mira, Dios puso al hombre a trabajar, pero desde el inicio de los tiempos, en su lugar de trabajo había una tentación. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que en nuestro lugar de trabajo hay un montón de tentaciones? Podemos ser tentados a robar, podemos ser tentados sexualmente, podemos ser tentados a chismosear y un montón de otras cosas que ahí en el lugar de trabajo está siempre presente la tentación. Y para Adán fue igual. Él tenía un trabajo y ahí estaba la tentación de desobedecer a Dios. Ahora, uno hubiera podido pensar que la estrategia óptima era, si Dios me dijo que no coma de ese árbol, mejor ni me acerco al árbol. Pero eso no podía funcionar, porque si Dios le dijo a Adán, quiero que me mantengas el huerto bonito. Si no chapeaba cerca del árbol, Dios le iba a decir como, hey, también ahí chapéale pues, arranca las hierbas, porque es parte de tu trabajo. O sea, él no podía alejarse de la tentación, pero sí tenía que aprender que mientras trabajaba, aunque la tentación estaba presente, tenía que aprender a velar, a vigilar. Ya, cuida el huerto, pero también cuida principalmente tu corazón, de no desobedecer y deshonrar a Dios con el pecado en medio de nuestro trabajo. Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo que el trabajo es un lugar de mucha tentación? Pero adoramos a Dios cuando nuestro trabajo lo hacemos en santidad. Si tú estás no solamente cultivando, haciendo cosas buenas, pero también estás velando, cuidando, guardando de no caer en la tentación que está presente y activa en el trabajo, tu trabajo está adorando al Señor mientras lo estás realizando. Luego el Señor dice en el versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto me gusta porque Dios pone al hombre a trabajar, hay tentación, pero Dios también le da al hombre una esposa. Y si lo ves tú y eres mujer, a la mujer un esposo. Porque es que hay algo que quiero compartir contigo que es muy importante. Nuestro trabajo es adoración cuando está en orden con las dos relaciones más importantes que tú tienes, que son Dios y tu familia. Mira, y esto es súper práctico. Yo estoy seguro que en tu trabajo van a haber muchas oportunidades. Tal vez alguien te puede decir, mira, hay una oportunidad de un ascenso, vas a ganar más dinero, pero vas a tener que estar fuera 5 días de la semana, solo vas a poder volver los sábados, después te tienes que volver a ir. Y tú podrías pensar, es una gran oportunidad porque voy a ganar más dinero. Pero ¿cuántos saben que en una familia no solamente se ocupa dinero? Y tú puedes pensar por un momento, voy a buscar que mi trabajo siempre esté en el orden correcto en mi relación con Dios y en mi relación con mi familia. Esta podría parecer una gran oportunidad, pero si yo pienso que mi familia se va a ver afectada por esta decisión laboral, dejé de honrar a Dios con mi trabajo porque dejé también de honrar a mi familia con esto. ¿Estás conmigo? O sea, si mi trabajo
está actuando en sentido contrario de mi relación con Dios o de mi relación con mi familia, algo mal está en este trabajo porque ya dejó de ser adoración para el Señor. En cambio, cuando mi trabajo está alineado para que yo cultive, cuide y guarde mi relación con Dios y mi relación con mi familia, mi trabajo sigue siendo parte de mi adoración. Así que ¿cuántos quieren seguir adorando a Dios a través de su trabajo? Amén. Ahora, número 3, ya dijimos cultivo, culto, y la tercera palabra que está relacionada es la palabra cultura. Y puedes decir que está junto a ti, fuiste creado para crear y preservar la cultura. Ahora, y aquí esta parte es bien interesante. Quiero que podamos poner como toda nuestra atención y enfoque a lo que el Señor habla en su palabra. Dice el verso 19: entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Entonces mira, ok, chécate los primeros trabajos que Dios le puso al hombre. Uno, cultivar, ¿verdad? Como la tierra, trabajar y todo eso. Y después, ya que estaba cansado Adán, que pensó, que dijo, uy, ya Dios me va a decir, descansa unos días, date un feriado morazánico porque estás bien cansado. El Señor dice, no, mira, ve, te traigo aquí a todos los animales que creé y quiero que le pongas nombre a cada uno. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que esa asignación es una tarea que a todos nosotros nos sacaría toda la creatividad que tenemos por dentro? Y que es difícil. Mira, si a veces uno tarda quién sabe cuánto tiempo para pensar el nombre del hijo, de la hija, imagínate tener que pensar el nombre de cada animal. Y porque Adán tenía que ser creativo, porque uno flojo lo hubiera puesto como, a ver, tú vas a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, y así dice, ya salgo rápido de la tarea, ¿va? ¿Cuántos son así en su trabajo, de que se inventan unas cosas? Pero yo estoy seguro que si Adán hubiera hecho eso, Dios venía y le dice, no, hombre, Adán, ¿qué onda con eso? Vuelve a hacer. Porque ¿cuántos saben que dice la palabra que el flojo trabaja doble? No dice la palabra, pero es verdad. Haz tu trabajo bien desde la primera, ¿verdad? Entonces, Adán, Dios lo pone a trabajar y lo pone a ejercer su creatividad, porque parte del diseño original de Dios para el hombre en su trabajo es que el hombre debe crear cultura y debe ejercer un trabajo creativo. El hombre estaba ejerciendo su creatividad, poniendo nombre a los animales, y estaba creando cultura, protegiendo y preservando el orden de Dios en medio del huerto. Eso era la tarea que el hombre estaba realizando durante la creación. Es decir, en otras palabras, Dios creó al hombre con el llamado de crear culturas que reflejen el reino de los cielos en la tierra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que podamos crear cultura que refleje a Dios. Yo hace rato hablaba un poco de la cultura laboral. Esa es la mayor queja de muchas personas con respecto a su trabajo. Qué mala cultura laboral hay en mi oficina, hay en mi empresa. Hemos escuchado un poquito todo eso, ¿verdad? Ahora, yo creo que parte del llamado que Dios nos ha puesto a nosotros es poder ejercer una cultura laboral que refleje los principios del reino de Dios, que trate a la gente con respeto, con justicia, que los honre, que la gente, en lugar de sentirse oprimida, crezca todo su potencial en medio de esa cultura del trabajo, y de esa manera también reflejamos el reino de Dios. Amén. Mira, yo estoy seguro que si tú tuvieras una empresa y haces una cultura laboral excelente, muchas personas te preguntarían, ¿cómo le hiciste para poder tener este ambiente donde todos los trabajadores se aman, no se echan chismes, no se tiran, no se esconden el bote de yogur donde estaba el pollo para cocinar al rato? O sea, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Y tú puedes decir, eso lo aprendí del reino de Dios que está siendo manifestado en mi empresa. Ahora, pero pasa algo bien importante, y es aquí donde quiero llegar. Tú no vas a poder ejercer ninguna cultura si no estás ejerciendo tu creatividad. Y quiero explicarlo por qué. El primer atributo
que Dios revela en toda la escritura de quién es Él, es que Él es un Dios creativo. O sea, antes de Dios decir yo soy santo, yo soy poderoso, Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese fue el primer atributo que se revela de Dios. Dios es un Dios creador. Y después dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si tú solo consideraras lo que estaba revelado hasta este momento de Dios, ¿cuál es la expectativa que tendrías de que si Dios creó a alguien a su imagen y semejanza, qué debería reflejar de Dios? Su creatividad, ¿verdad? O sea, si Dios dice yo soy un Dios creador e hice al hombre a mi imagen y semejanza, quiere decir que dentro del hombre Él puso ese atributo de que el hombre es un hombre creador, creativo, alguien que tiene la capacidad de crear cosas. Amén. Ahora, hay algo bien importante. Después de que Dios dice eso, dice: y tu llamado hombre es ejercer dominio, gobierno y señorío sobre los aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todos los animales de la tierra, es decir, sobre todo lo creado. Debes ejercer dominio. Y aquí es donde está un principio muy importante. Siempre la autoridad, el señorío y el gobierno está relacionado con la creatividad. Apocalipsis 4:11 dice: nuestro Dios, el Señor, es digno de toda alabanza, gloria y honra, porque Él creó todas las cosas. ¿Por qué Dios es Señor de la creación? Porque Él la creó. ¿Estás conmigo? ¿Por qué Dios tiene derecho a gobernar sobre mi vida? Porque Él me creó. Ahora, pensémoslo un poco hoy, al día de hoy. ¿Quiénes son hoy las personas más poderosas e influyentes del mundo? Son las personas que han creado cosas. Alguien creó Facebook y tiene una influencia y poder sobre muchas naciones. Un par de muchachos crearon Google y de repente una nación puede decir: vamos a controlar el internet en este lugar. Y dice: ok, ¿quieres controlar en tu país esto? Te saco todos mis servicios de Google y a ver cómo le haces. Y el gobierno de países se tienen que someter a lo que Google les dice, porque Google creó algo que ellos necesitan. Tiene más poder Google que muchos países, que muchos presidentes. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque crearon algo. Mira, hay un principio importante. Tú solo tienes autoridad sobre lo que tú eres autor. De hecho, están relacionadas estas dos palabras. La autoridad es del autor. Si tú eres el autor de una canción, tú puedes decidir si se usa aquí, si no se usa allá. Y si alguien la usó sin tu permiso, puedes cobrarle, demandarlo. ¿Por qué? Porque como tú eres el autor, tú tienes la autoridad sobre ese lugar, sobre esa canción, ¿verdad? Si tú creaste una empresa, tú tienes la autoridad en la empresa. ¿Por qué? Porque tú la creaste. Ahora, pero incluso, tal vez tú podrías pensar que a ti te han delegado autoridad en una empresa, pero es delegada. Porque si no eres el creador de la empresa, en cualquier momento el jefe podría decir: ¿sabes qué? Ese ya no me gusta la cultura que está creando, sáquenlo. Y te diste cuenta que no tenías tanta autoridad como creías, porque no eres el creador de la empresa. ¿Estás conmigo? O sea, tú solamente vas a tener autoridad total y completa sobre lo que tú creas. Y si no estás creando nada, no tienes autoridad sobre nada. ¿Estás conmigo? De hecho, esa es una estrategia del diablo para sacarnos de nuestro diseño original. Porque desde Génesis 1 Dios dijo: yo quiero que el hombre tenga autoridad sobre la creación y muestre mi gobierno justo, muestre mi orden sobre las cosas. Pero si tú no tienes autoridad en nada, no puedes mostrar el reino de Dios, porque no puedes ejercer una cultura donde tú no eres el dueño de esa cultura. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Poco a poco te va robando tu poder creativo para que no crees nada y por lo tanto no tengas autoridad sobre nada y no puedas crear cultura sobre nada. ¿Por qué crees que hoy la cultura del cine, de muchos medios, en deportes, puede estar hoy tan alejada de los principios del reino de Dios? Porque ningún hijo de Dios fue el que la creó. Y dejaron espacio a que los creadores de estas cosas dominen cuál es la cultura
de estas cosas. ¿Estás conmigo? Y ahí está el cristiano quejándose que es la cultura mundana, no sé qué, esta cultura del diablo y no sé qué tanto. Pero es que si no te pones a crear nada, nunca vas a poder cambiar la cultura, porque tú solo puedes culturizar aquello en lo que tienes autoridad, porque tú lo creaste. ¿Estás conmigo? Ahora, cuando el enemigo te roba tu liderazgo y tu poder creativo, en realidad lo que te está robando es la capacidad de expresar la cultura del reino de Dios. Y así nos tienen cantando, qué bueno, orando, y yo sé que la oración es poderosa, pero si no nos ponemos a crear cosas, la cultura siempre va a estar gobernada por alguien que no tiene a Dios en su corazón y que no va entonces a expresar el reino de Dios en la cultura que nos rodea a todos nosotros. ¿Cómo vamos a recuperar la cultura? Trabajando conforme al diseño de Dios. Quiero que puedas decir conmigo: mi trabajo debe ser la actividad principal a través de la cual adoro a Dios y expreso la cultura del reino de los cielos en la tierra. Quiero volver a algo. Tal vez muchos en este lugar se sienten atrapados en su trabajo que no es inspirador, que sientes que es injusto, que no te sientes nada motivado de estar en él. Estás lleno de conflictos con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Puedes decir: solo estoy ahí porque tengo deudas y tengo que pagar las cuentas. Y el enemigo te pudo haber estado quitando esa imagen, ese liderazgo y ese poder creativo para transformar la cultura. Pero quiero darte una buena noticia el día de hoy. ¿Sabes que Jesús no solo murió para perdonar tus pecados? La palabra dice que por medio de Cristo también somos llamados nuevamente hijos de Dios. Y que la imagen y semejanza de Dios que el hombre perdió a través del pecado en el Edén, cuando tú te encuentras con Cristo y empiezas a seguir a Cristo, ese diseño original que Dios puso en el hombre de autoridad, creatividad, gobierno, de reino, es como que empieza nuevamente a ser adquirido y tú vuelves a tu diseño original. O sea, el trabajo hoy está tan corrupto por el pecado. Por eso es cansado, por eso es tormentoso muchas veces, por eso nos estresa. Pasan tantas injusticias en el trabajo. Y no solamente eso, sino que el trabajo está diseñado muchas veces para quitarte tu humanidad. Porque en lugar de estar creando, imaginando, visionando un futuro alineado con el reino de Dios, simplemente te tienen siendo un eslabón más en una industria que tal vez solo estás ahí como en las caricaturas, ¿verdad? Con una tuerca todo el día, 8 horas. No hay creatividad, no hay imaginación, no hay humanidad. Y ese nunca ha sido el diseño de Dios. Amén. O sea, no quiero sonar como el Che Guevara, el proletariado y las industrias, o sea, no es nada de eso. O sea, pero el enemigo sí busca crear un antidiseño de trabajo que rompa todo el potencial que está dentro de ti, para que en lugar de que realmente puedas salir todo lo que Dios ha puesto en tu vida, solo estés en un momento haciendo una función que en cualquier momento te reemplazan porque no estás usando tus dones y tus talentos. Y como te decía, pareciera inofensivo, pero de esa manera el enemigo ha hecho que el reino de Dios se limite, porque no está permitiendo, o muchos hijos de Dios no están sacando ese diseño creativo. Que si tú tienes un padre que es creativo, quiero decirte que tú eres creativo, porque el ADN de Dios está en tu interior. Tal vez por años de trabajo has pensado que no tienes nada de creatividad. Ahora, y también muchos a veces se confunden porque creemos que ser creativo significa ser artístico, y no es lo mismo. O sea, ser creativo significa tener la capacidad de resolver un problema. Tal vez tú no eres muy artístico, tú puedes decirme: no, yo ni de niño pintaba bonito, y o sea, la crayola me salía de la raya y todo, o sea, y no importa, porque no tienes que ser artístico. Dios te quiere que saques el poder creativo, que es resolver un problema. ¿Estás conmigo?
Ahora, si lo resuelves bonito y artísticamente, ya es otro plus, ¿verdad? Pero aunque lo hagas feo, pero lo haces bien, ya es el poder creativo de Dios que está en ti. Yo recordaba un pastor aquí de Honduras que ahora ya vive en Canadá, pero por muchos años sirvió aquí en Honduras con su familia, que él era arquitecto, y él nos contaba una vez que salió aquí el proyecto de unas gasolineras que tenían que construir, pero esas gasolineras tenían una dificultad, que es que los ductos que llevaban la gasolina tenían que pasar como por una zona muy complicada. La verdad no sé muy bien si era por tierra, que por agua, era algo que era muy complejo por el lugar donde estas tuberías tenían que pasar. Entonces nadie podía agarrar ese proyecto porque nadie encontraba una solución a ese problema. Y él dice que él estaba pensando y orando y pidiendo al Señor una solución, y un día mientras él dormía, es como que Dios le empezó a dar en un sueño el plano y el diseño de cómo podía resolver ese problema. Entonces él se despierta, ¿verdad? Y empieza a escribir como todo lo que soñó, lo que diseñó, para comprobar que sí era de Dios. Porque ¿quién alguna vez se ha dormido y soñó y dice, uy, ya tengo resuelto cómo voy a salir de deudas? Y empieza a ver, no tiene sentido lo que soñé, una tontería, ¿verdad? Pero a veces Dios sí te puede hablar y darte algo, y él saca todo este proyecto, lo diseña, y cuando presenta la propuesta se dan cuenta que esa era la solución que estaban buscando. Entonces él recibe ese proyecto, la autoridad para crear eso, y aún la autoridad para crear muchas cosas más, porque ese trabajo creativo le dio prestigio, le dio acceso, le permitió poder crecer su empresa, porque estaba resolviendo un problema que otros no estaban pudiendo resolver. Entonces probablemente muchos, parte de cómo el enemigo ha buscado dañar tu identidad es hacerte creer que tú no puedes hacer cosas nuevas o diferentes o algo creativo. Pero yo quiero decirte nuevamente, o sea, no se trata de cuáles son tus dones, qué tan artístico eres. Se trata de que si tú tienes un Dios Padre que es creador, que el primer atributo que la palabra dice es que Dios creó, y tú eres su hijo, ese poder creativo de Dios está en ti. O sea, en ti está la capacidad. En ti está la capacidad de poder resolver problemas que hoy están afectando familias, ciudades, naciones, y que si tú empiezas a ejercer eso que Dios puso en tu interior, Él te va soltando autoridad, y sobre esa autoridad tú vas a poder crear una cultura diferente a la que estamos viendo hoy en muchas cosas. ¿Estás conmigo? ¿Alguien vio tal vez la película de Cheetos Flaming Hot? Pero esta película, que ahí ustedes la pueden buscar en alguna plataforma, habla de un hombre, o sea, que él creció en pobreza, no tenía estudios, o sea, no tenía la formación profesional que muchos en la empresa de Cheetos, o Chitos, no sé cómo le digan ustedes. Yo le digo Cheetos porque soy de barrio, ¿verdad? Y de repente en esta película dice que él un día agarra y se lleva una bolsa de Cheetos a su casa y le dice, porque era mexicano, ¿va? Y está viviendo en Estados Unidos y eso, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerle chile a estos Cheetos para que sepan como mexicano, ¿va? Y se empiezan a inventar una receta, ahí prueban y todo, y de repente dicen, estos están buenos, vamos a llevarlos. De una u otra forma peleó, le buscó hasta que pudo contactar al CEO de la empresa, le mandó los Cheetos picantes y dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que necesitamos para que nuestra empresa crezca. Ahora, él era una persona que solo era, como decía hace un momento, un eslabón en la industria, reparando algo, revisando algo, limpiando algo, pero por un momento él creyó que él podía sacar algo creativo de su interior, y eso le cambió la vida para siempre, porque recuperó la humanidad original con la cual Dios creó al hombre. O sea, tal vez a muchos su trabajo es lo que está deshumanizando. Dios te quiere devolver a tu diseño original. Dios quiere volver a sacar todo lo que Él ha puesto en tu interior, que yo estoy seguro que es más de lo que tú crees que puedes realizar. Y con el Espíritu Santo viviendo en tu interior, con ese Dios creativo viviendo en tu interior, las posibilidades son ilimitadas para nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios.
quiero que por un momento puedas reflexionar, pensar. Piensa en la condición actual de tu trabajo, en lo que estás haciendo hoy. Y yo quiero que puedas pensar por un momento, ¿cómo puedes adorar a Dios en tu trabajo? ¿Cómo puede crecer tu adoración en tu trabajo? Puedes preguntarte también, ¿en qué tentaciones estoy cayendo hoy en el trabajo? Estoy tal vez hasta mintiendo de que trabajé tantas horas cuando en realidad trabajé menos. Estoy inflando precios. Estoy mintiendo en mi publicidad. Estoy mintiendo en lo que le digo al jefe, en mis reportes. O sea, todo eso son tentaciones que estamos expuestos en el trabajo, y que mientras nos santificamos también, nuestra adoración a Dios empieza a ser recibida por Él. ¿Cómo puedes hacer tu trabajo con mayor excelencia? ¿Cómo puedes honrar a Dios con la forma en la que haces tu trabajo? Quiero que puedas pensar cómo puedes contribuir a que la cultura de tu trabajo sea cada vez más parecida al reino de Dios. Ahora pregúntate, porque tal vez todos nos quejamos de la cultura, pero piensa, ¿yo estoy contribuyendo a que sea mejor o soy parte de los que hacen que sea una cultura del diablo ahí, va? ¿Cómo puedes contribuir para que tu cultura laboral refleje más a Dios? Los valores de justicia, de honra, de amor, de misericordia se puedan dar en ese ambiente laboral. Y la última pregunta, que creo que es la más profunda y que podrías buscar al Señor para que empiece a salir ese poder creativo de ti, es: ¿qué problemas puedes comenzar a resolver con las habilidades que tienes hoy, con la experiencia que has obtenido, para que puedas crecer en autoridad y poder manifestar más de Dios sobre lo que tú tienes autoridad? Yo estoy seguro que si llevas varios años trabajando en una industria, en un sector, sabes un montón de problemas que tiene ese sector. ¿Cómo los puedes comenzar a resolver? ¿Cómo puedes empezar a ejercer ese poder creativo, darte cuenta, hey, yo no soy solamente un eslabón en esa cadena industrial, yo tengo el poder para resolver problemas? Dios quiere que resuelva problemas para ganar autoridad y sobre esa autoridad expresar el reino de Dios. Porque nuevamente, si no estás creando nada, no tienes autoridad sobre nada y no estás cumpliendo el mandato de Génesis 1:26, domina sobre lo creado. O sea, la creatividad, la autoridad es un mandato de Dios, no es una opción, tenemos que ejercitarlo. ¿Qué problemas puedes empezar a resolver? Si empiezas a trabajar en eso, vas a empezar a regresar a tu diseño original, hasta amar tu trabajo y crecer en autoridad. Amén. Quiero cerrar con un pasaje más que está en el Salmo 128, que yo estoy seguro que cuando comencemos a trabajar con este diseño de Dios, empezar a ejercitar y practicar lo que Dios quiera que hagamos en el trabajo, vamos a poder vivir esto que dice aquí. Dice el Salmo 128:1: afortunado o bendecido, como le quieras poner, todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Dice: disfrutarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la vida. ¿Quién quiere disfrutar de su trabajo, ser feliz, que le vaya bien? Bueno, Dios te está llamando en este tiempo a creerle, a creer que tú eres un hijo de Dios, llamado para traer ese reino de Dios a tu cultura laboral. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?